Hasta en la sopa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos un día más a Hasta en la Sopa. Soy como siempre Carolina y me acompañan Andrea y Miriam. Y hoy tenemos con nosotras a Mario Sánchez, que es licenciado en CITA, asesor de comunicación, especialista en marketing online y es la persona detrás de Sefifood, un proyecto de divulgación sobre seguridad alimentaria, nutrición y todo lo relacionado con la alimentación. Bueno, buenas tardes Mario. ¿Cómo te definirías tú? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la invitación. Y me sabe mal corregirte porque no soy licenciado, soy graduado. Sé que parezco un señor mayor, pero todavía yo entré dentro del plan de grado. Lo digo porque sabéis que el tema de los licenciados y licenciaturas, como viene de el tema bueno, de organizativo previo y demás, que era como algo diferente. Yo hice 4 años de carrera, de 2012 a 2016. Y bueno, pues estoy súper encantado de estar aquí. ¿Cómo me definiría? Bueno, pues buena pregunta. La verdad que no lo sé muy bien, porque si me paro a pensarlo, quizá en el día a día acabo un poco loco. Bueno, creo que soy una persona que básicamente se divierte un montón con lo que hace, que intenta divulgar y comunicar ciencia de la forma más amena posible, pero que sobre todo intenta pasárselo bien mientras lo hace. Entonces es un poco el núcleo y el centro de todo lo que hago de mi día a día. Si no me lo paso bien haciendo algo, la verdad que no lo hago. Luego ya si la gente se lo pasa bien también, pues mejor, pero si no me lo paso yo bien, no hay nada que hacer. Vale, empezaste con Sefifood en 2016, cuando todavía la divulgación a través de Internet estaba pues en sus comienzos y la tecnología de los alimentos pues era básicamente desconocida para la población. Eh, ¿Cómo fueron tus comienzos y si nos podrías dar algún tip a nosotras o a nuestros oyentes que quieran empezar en este mundillo? Sí, pues es verdad, fue en 2016, el último año de carrera, en una asignatura optativa, que lo he contado ya algunas veces, donde teníamos que hacer un blog, y ese blog es el que a día de hoy mantengo, con ese nombre tan lamentable, ¿no? Que es Sefifood, que lo puse un poco de mi apodo, que era Sefitano, de cosas de videojuegos y tal, y dije, pues le pongo food, que es comida, y ya para adelante, ya que estamos con la broma, ¿no? A más de 6 años y pico después. Y bueno, básicamente fue un poco un inicio un poco, bueno, igual que entrar en la carrera, tampoco era una cosa que era vocación, no sé si en vuestro caso ya con el paso de los años, que bien has dicho, hay más presencia, se entiende, se conoce mejor que es cita y hay gente pues que lo muestra un poco. En mi caso, cuando yo empecé, nada tenía que ver con eso y el hecho de dedicarme a divulgación ha sido como muy casual, no ha sido una vocación de decir, uy, sigo a gente en internet, en redes sociales, o estoy en la carrera, quiero parecerme o quiero hacer cosas tan chulas como hace otra gente, que fue muy, muy casual. Entonces, en esa línea, el consejo que yo daría es que, primero, que no todo el mundo tiene por qué dedicarse a divulgación o que no sea como una obligación, porque al final nuestra carrera tiene muchas cosas buenas, también tiene algunas negativas en cuanto a posiciones laborales, al tema de, creo que luego comentaremos del reconocimiento de las plazas públicas y todo eso, tema de oposiciones. Entonces, básicamente, mi consejo sería que como hay tantas salidas y podemos dedicarnos dentro de industria alimentaria a tantas cosas, que no todo el mundo sienta esa necesidad como de divulgación si no le gusta. O sea, hay gente que directamente no le gusta ponerse frente a una cámara o un micro o escribir un texto en redes sociales, que no se haga forzado, que si divulgáis, que sea porque de verdad os gusta o lo paséis bien, ya sea usando el humor o cualquier otra herramienta, no digo porque es todo cachondeo, hay gente que divulga de maravilla, con una seriedad impecable, pero básicamente que os lo paséis bien y que vosotras mismas os guste lo que hacéis. Si no, al resto de gente, pues rara es difícil que le guste y sobre todo que lo continuéis en el tiempo. Porque he visto mucha gente en estos años que empieza a divulgar y a los 2 o 3 meses o al año ve que, yo que sé, que no consigue suficientes seguidores o lo que esperaba y se baja del barco. Entonces, para que esto funcione y vaya a largo plazo, lo primero es ir sin expectativas y que te lo pases bien haciendo lo que haces. ¿Y en qué momento llegó eso de decir, bueno, pues no voy a dedicarme pues a alguna de las muchas salidas laborales que tiene cita y voy a apostar por esto y voy a hacer que esto funcione, que al final es un trabajo muy largo y supongo que habría momentos en el que dirías, uff, no sé. Sí, en mi caso es que tampoco ha sido una apuesta como voy a dedicarlo todo a hacer divulgación y demás. De hecho, a día de hoy la divulgación, por suerte, sí que es parte de mi actividad profesional, pero no es el 100%. Como decías antes, yo me dedico al tema de marketing online, que está vinculado a la creación de contenido. Sí que es verdad que a día de hoy casi toda la creación de contenido que hago, que creación de contenido es escribir artículos para otras empresas o llevar redes sociales y cosas así. Casi todo es de alimentación, pero hasta hace mucho no era así. Yo he llevado redes sociales como community manager para que os hagáis una idea, de una gasolinera, de una tienda de muebles, hasta hace pocos meses. Era un poco lo que surgía. El rumbo cómo me he dedicado yo a eso, ha sido un poco extraño, ¿no? Como te decía, no ha sido una apuesta, sino que yo cuando terminé la carrera, pues hice unas prácticas extracurriculares en una empresa que buscaba tecnólogos o nutricionistas, era un poco una oferta muy amplia, para dedicarse a marketing online.
dedicado a alimentos. Entonces ahí se buscaba la parte de habilidades escribiendo en blogs y demás. Y dije, hostia, qué casualidad, yo estoy aquí con mi blog, que bueno, está así un poco como de broma y tal de vez en cuando, pero algo publico. Y a raíz de ahí yo me fui derivando al marketing online. O sea, yo como tecnólogo de verdad, que lo digo siempre, mi experiencia es nula, es lamentable. O sea, soy un fraude realmente, porque mi única experiencia como tecnólogo en industria fue las prácticas curriculares que hice un par de meses en una industria de pimentón, y el resto de cosas que sé, pues solamente son teóricas y demás, pero práctica ninguna. O sea, yo no he estado trabajando en industria más allá de eso, y siempre lo intento comentarlo para dar voz sobre todo a otros profesionales que tengo también a mi podcast y a otros espacios que saben mucho más que yo del tema. Entonces, bueno, ha ido un poco así de la mano, creciendo esa parte de tecnólogo dedicado al marketing online yo seguía haciendo mis cosas en redes sociales, la cosa iba creciendo, hay gente que lo que escribía le hacía gracia, de ahí pasas a colaborar con medios, te llama un medio para hacer un artículo, luego sigues creciendo con el tiempo, la verdad que un poco sin darte cuenta. A mí también me ha gustado mucho el tema siempre de los vídeos de YouTube, consumo mucho YouTube y editar vídeos y tal. Entonces, bueno, de esa forma, ha sido sin darme cuenta, me he ido dedicando y ahí surgen oportunidades laborales de escribir. No eres tú ya el que hace una colaboración con un medio de un periodista que te pregunta, sino que ya, oye, escribe tu artículo y te pagamos por ello. Y dices, hostia, si estoy haciéndolo muchos años gratis, qué guay, ¿no? Pues ahora ya tengo la suerte de que eso me pasa, ¿no? Y en varios medios que son también muy importantes. No ha sido dejar nada, de hecho yo hasta hace 2 o 3 años, llevo 3 años siendo autónomo, siendo freelance, todo el rollo este de que si pago el IVA, que si los impuestos, que si el IRPF, no sé qué, que es un coñazo. Antes yo mientras seguía divulgando, digamos, con cierto reconocimiento en el sector, yo seguía estando contratado por otras empresas y llevaba eso que os decía, llevo las redes sociales de una tienda de muebles de aquí de Murcia. Y dice, bueno, pues muy bien. Cosas así que iban surgiendo, y ya llegó un punto en el que dije, oye, es que ya me sale a cuenta rentable, por así decirlo, me hago autónomo. Llegué a un acuerdo con las empresas que estaba para seguir llevando ciertas cosas, optar a otras. Y yo he dado ese paso muy sobreseguro, o sea, en el sentido de... ha sido muy sobreseguro en el sentido de que no me he arriesgado ni he emprendido. A mí toda esta gente que habla de emprender, de esa gente, me da mucha rabia. Yo tomé una decisión basada en la lógica y en que en ese momento podía permitírmelo, y tuve mucha suerte. O sea, que no he hecho ninguna apuesta ni me he jugado todo por tal, no, simplemente he tenido suerte. Creo que pues seguramente se me dan bien algunas cosas, otras no tanto. Eso también es importante, el trabajo y la experiencia, pero sobre todo también suerte a veces en según qué cosas. O sea, que tampoco voy aquí ya os digo, de que me la he jugado todo, he dejado mi trabajo de 7 años en una empresa para divulgar. No. Ha sido todo una cosa muy rara, y en ese sentido creo que es responsable darle el mensaje de realidad y decir, oye, las cosas son así. A mí me ha pasado, puede ser que otra persona que tenga mucho más talento que yo o que sepa mucho más que yo de alimentación, no, con las mismas ingredientes, no se junten esos a la vez y que no pase. Entonces, yo qué sé, es un poco difícil de explicar. ¿Cómo me enrollo, madre mía? Vaya rollo. Bueno, y también hemos visto en tu bibliografía que no te defines como experto, sino que te defines como especialista. ¿Cuál es la diferencia y cómo llegaste a esta conclusión? Eso vi que me lo queréis preguntar. ¿Dónde lo tengo puesto? Porque no me acuerdo. O sea, sé que lo he dicho, pero Pues no sé dónde. ¿En LinkedIn? Es una página donde sale también tu currículum, que hiciste el grado de cita, que también hiciste el máster, y así está el enlace por ahí. Vale, Luego, pues si quieres, te lo paso. Sí, no, es por curiosidad, porque lo busqué y dije, sé que es una cosa que he dicho, pero no me acuerdo cuándo ni dónde, ¿no? Sí, eso va un poco de la mano con esa... ¿Sabes qué pasa? Que cuando hablas de marketing online, o sea, yo como empecé trabajando a todo esto de redes sociales, es una cosa que puedes estudiar o dedicarte prácticamente sin haber estudiado ninguna carrera. Entonces yo el plus que tenía era de, oye, soy especialista, ¿ves? Me sale la palabra especialista, ahora voy a eso, que es la pregunta, porque tengo formación en alimentación. Entonces, en ese mundillo hay mucho tufillo a, no, yo que soy experto en tal, soy experto en cual. La diferencia, al menos bajo mi perspectiva, es que experto es una palabra para mí más importante. O sea, alguien que es experto en algo quiere decir que ya sabe mucho. Yo no me considero experto en nada, porque cada día cuando me encargan un artículo, ya os digo, de cosas de alimentación y tal, pues sí tengo unas nociones, me acuerdo de cosas de la carrera, sé por dónde hilar, pero no sé todo ese tema, tengo que investigarlo, ¿no? Hago un poco la labor también de periodista a veces, sin serlo. Yo me siento más cómodo con la parte de especialista cuando se refieren a mí en cosas de seguridad alimentaria, de nutrición y todo eso. Luego es verdad que hay una definición, creo que legal y teórica, aunque ahí no estoy seguro, que es todo el tema de los másters, las especialidades. Cuando tú terminas la carrera, hay según qué especializaciones que puedes cursar, y hay algunas que te acreditan como experto en tal, experto en cual, y eso sí que es una regulación formal, o sea, una investigación, ¿no?
una educación o una forma de aprender que está regulada legalmente, a eso iba, y ahí sí que puedo decir, soy experto en tal, especialista en cual. Pero yo cuando hablo de eso, lo hablo de una forma más a mi interpretación. Entonces, a mí cuando se refiere a mí como experto en, simplemente por gusto personal no me mola mucho ese término, prefiero especialista en ese sentido. La verdad es que es bastante guay porque nosotras la verdad que no teníamos ni idea, creíamos que tienes un máster en, pero lo de experto especialista nunca se nos hubiese ocurrido. Y bueno, yo quiero volver un poco a lo que estábamos hablando antes, de lo de los vídeos y las revistas. Y es que hemos visto que también tienes un podcast, lo del comer, que bueno, al final ya te preguntaremos dónde pueden encontrarte la gente que te escuche, que nos escuche, pero vamos, que todos seguro que saben ya dónde encontrarte. Que cómo es pasar de estos vídeos en YouTube y de escribir a veces algún artículo a decir, vale, pues voy a hacer un podcast, voy a traer a gente y a lo mejor no habiendo trabajado nunca en la industria, voy a hablar sobre este tema, porque la verdad que yo personalmente muchas veces hemos dado algo en clase que no me entero de nada y digo, uy, voy a ver si tiene algún podcast de esto explicándolo y a lo mejor así me entero algo. Y bueno, que también trabajas en revistas ya reconocidas y cómo es un poco todo este paso. Sí, pues como todo lo que voy haciendo yo digo que es muy casual. Es verdad que cuando ya tienes cierta posición, entiéndase, ¿no? Que al final yo soy consciente de los seguidores que tengo y de la repercusión que tengo en redes sociales, que sé que es dentro de nuestro nicho, que es pequeñito, puede ser considerable, pero al final no deja de ser una mota de polvo en un minúsculo espacio de Internet, ¿no? Entonces, en ese sentido, que quería decir con eso que cuanto más años llevas, pues obviamente con esa posición es más fácil pues empezar según qué proyectos o que venga alguien a tu podcast a entrevistar y demás. Yo el podcast lo empecé simplemente como una etapa, al igual que también todo el tema que hago de los directos de Twitch y de las catas, que creo que hablaremos también después, lo empecé hace un año y pico más o menos a la vez y fue por simplemente una necesidad de explorar nuevas vías, porque yo estaba un poquito cansado. No cansado, pero siempre cuando hago lo mismo todo el rato en redes sociales me aburro, ¿no? de la divulgación clásica que estaba haciendo. Yo estuve mucho tiempo escribiendo en el medio Bitónica, prácticamente escribía, que ha sido como de mis primeras incursiones así más de redactor, un artículo diario o algo así, o cada 2 días, estamos hablando hace 2017 creo, y acabé un poco quemado de lo que es escribir, a pesar de que a mí escribir me encanta y que todo lo que hago luego en vídeos y en podcast surge de que a mí me ha gustado siempre escribir y creo que lo debato siempre muchas veces con algún colega. Creo que dentro de todas las cosas que hago, aunque también hacer el tonto creo que se me da genial, creo que escribir es un poco lo que mejor se me da y lo que ha tirado un poco del carro de todo eso, porque al final todo esto está basado en un blog, ¿no? Entonces, acabé un poquito quemado de esa parte y decidí simplemente, cuando se acabó esa etapa, como dejar de escribir tanto y demás. Y en esos años un poco de ver qué hacía, surgió el tema, un auge de podcast. Esto también el podcast, que seguro que lo conoceréis, El Alimentólogo, de José Kenji, que también es tecnólogo alimentario. Y es un podcast que José empezó pues unos pocos meses antes que el mío. De hecho, fue una inspiración súper clara. También hay otro podcast de Borja Caballero, que se llama Salud en Estéreo, si no recuerdo mal. No me acuerdo, no sé si ahora mismo lo sigue haciendo, pero sí, no sé si lo ha parado definitivamente o que ha cambiado la regularidad, pero esos 2 podcasts fueron como referentes. Dije, ostras, el tema de los podcasts está guay, ¿no? También se juntó que yo empecé a escuchar muchos podcasts, yo escucho más de humor y de cosas así. Y no sé, simplemente me apeteció, dije, voy a probar, ¿no? Y grabé primero solo en audio. Y a partir de ahí fui haciendo... Claro, el rollo que yo hago es intentar trasladar también esos artículos escritos, que es verdad que, os he dicho, acabé quemado de esa época. Ahora en 2022, después de ese tiempo de parón, lo estoy retomando, ahora estoy escribiendo en más medios y en un montón a la vez. Este 2022, si estaba quemado de eso, este año va a ser locura, por muchas cosas que también voy a hacer por ahí. Y bueno, que me enrollo. El podcast básicamente intento trasladar de la parte escrita a audio, que es un formato que creo que está en auge, todos esos contenidos que voy haciendo de redactor. Y luego el tema de entrevistas simplemente empezó como, oye, voy a traer a colegas míos, lo que te decía, que saben mucho más que yo, que son tecnólogos. Quería visibilizar a gente de mi promoción que está aquí en Murcia. Aquí en Murcia hay un montón de salidas laborales. Sé que en otras partes de España no es así, por lo que hablo con otros colegas, pero aquí la verdad que la cosa en general creo que está muy bien y quería visibilizar eso, ¿no? A los colegas que tengo y a raíz de ahí pues a otros compañeros de gremio que están en otras partes de España, que también tengo cierta relación al paso de los años. Y es verdad que, bueno, pues ahí sea el entrevistado más o menos conocido, es verdad que ha pasado gente de todo tipo, ¿no? Pero siempre intento invitar a gente con la que me cae bien, con la que me lo paso bien y que creo que puede aportar algo. Y bueno, en cada
cada mes o cada momento siempre voy reinventando y voy un poco sobre la marcha en ese sentido. Entonces, el podcast, como todo, surgió muy casual y ahí estamos cada día o cada nueva entrega voy pensando, bueno, a ver si hago algo diferente, a ver qué cambio, para no aburrirme, sobre todo yo, para que sea algo con lo que me lo pase bien. ¿Y cómo te mantienes al día en las noticias? O sea, por ejemplo, tardaste súper poco en subir cuando quitaron el aditivo este que estaba en los chicles, que es que ahora no me acuerdo cómo se llama. El dióxido de titanio. Ese. O sea, tardaste súper poco en enterarte qué haces para mantenerte al día de ciertas noticias. Bueno, al final la experiencia que te da escribir en medios y colaborar, sabes, es una cosa muy interesante porque yo antes tenía cierto complejo, ¿no? Por esto que os decía, esto creo que nunca lo he contado. Cierto complejo de, oye, soy un tecnólogo, siempre ahora lo hago de broma, ¿no? Que soy de mentira porque nunca he trabajado en industria y demás. Yo siempre tenía ese concepto que creo que podemos tener muchos cuando terminamos la carrera de sales de la carrera y dices, joder, es que no sé nada, o si no sé de cierto tema, parece que soy menos profesional o algo así. Yo durante mucho tiempo he estado divulgando a un nivel ciertamente alto, con cierta repercusión, y yo me sentí un pequeño impostor en plan, joder, hay otros tecnólogos que saben mucho más que yo, tal, no. Pero al final me he dado cuenta que la persona que divulga y sobre todo que termina una carrera, como la industria alimentaria acabas dedicándote a tantas cosas, tú si te acabas dedicando a la industria cárnica de vegetales, pues probablemente lo que sabías de la carrera se te olvide. O sea, te metes en una empresa de otro alimento y no tendrás ni pajolera idea de lo que tienes que hacer y tienes que aprender de cero. En ese sentido, lo que quería decir es que cuando terminas la carrera, creo que lo que te da la carrera, sea cual sea la rama que te dedicas, te da herramientas para saber dónde tienes que buscar. Entonces, en ese sentido, yo he aprendido a, oye, no te menosprecies, está bien siempre para tampoco venirte muy arriba, mantener un poco los pies en la tierra, saber cuál es tu parte de conocimiento y demás, pero eso va en relación a lo que tú me preguntabas, de dónde buscas las fuentes o cómo te informas. Yo sé, por ejemplo, si solo una noticia de un aditivo, sé que tengo que recurrir a ESAN, a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, sé en el BOE que tengo que buscar, yo quiero buscar algo en el BOE y sé dónde buscarlo. O sea, es al final experiencia, pero la base de la carrera. Entonces, esto es una cosa que reflexiono mucho en mi día a día, no es mejor divulgador o mejor profesional el que más sabe, sino el que mejor sabe comunicarlo, que eso es otro tema, y el que sabe dónde buscar. Entonces, esa es un poco la parte. ¿Cómo lo gestiono el día a día? Pues el tema del dióxido de titanio, por ejemplo, fue una cosa súper novedosa. Tampoco ha tenido gran repercusión. Yo lo hice un poco preventivamente, pensaba que en los medios iba a salir la típica información de quitan el aditivo cancerígeno, que nos quieren envenenar, tal. Yo, si seguís un poco lo que hago, imagino como vosotros, súper en contra de todo el tema de la quimiofobia, del miedo que se mete a los aditivos siempre. Y yo pensaba que esa noticia iba a ser pues muy polémica, ¿no? Y me quise adelantar y comentarla y al final, ¿sabes qué pasa? Cuando llevas ya tantos años, lo que yo voy haciendo no deja de ser repetir lo que ya llevo haciendo muchos años, solo que lo cambias de diferente forma. O sea, hay un punto en el que cuando llevas ya mucho tiempo divulgando, creo que casi todo ya lo has dicho. Entonces, no tienes que empezar de cero a formar una idea o un mensaje, sino quizá, pues mira, hice a lo mejor hace 2 o 3 años un vídeo de esto, lo amplío, o cojo de aquí este artículo y tal. Entonces, voy tirando un poco así de mi propia hemeroteca y en ese sentido cada vez me cuesta menos a lo mejor hacer los contenidos. Y después es verdad que en medios donde escribo también hice por ahí un artículo del aditivo, creo que ha sido en Hipertextual, que es uno de los medios que estoy colaborando ahora, a raíz de ahí. Entonces, ese caso en concreto, la verdad que me hace ilusión eso que me has dicho de la velocidad, porque suelo ser todo lo contrario, suelo ser muy lento para todo, pero ese sí que fue rápido por eso, porque fue un tema que yo dije, hostia, esto tengo que ser súper raudo porque van a salir un montón de titulares y de medios que van a poner esto horriblemente. Y ahí intenté hacerlo y eso fue un poco el tema. Bueno, durante estos años sí, dime. has hecho muchos vídeos hablando de diferentes temas y diferentes cosas. ¿Cuál es el que más te ha costado hacer o te ha resultado más difícil encontrar información? Y por el contrario, ¿cuál es el que más te ha gustado? Creo que, no son ideas contrarias. Claro, primero me has dicho cuál es el que más te ha costado. Es que puede ser que el que más me haya costado. En plan, que no tiene por qué. Quizá también me ha gustado. Sí, lo estuve también pensando y revisando porque ahora, como voy haciendo un montón de vídeos, porque tengo la parte esa del podcast, luego de catas y tal, que ahora hacer esto de los directos ya me ha vuelto totalmente loco. Ya la cantidad de vídeos que hago no tiene ningún tipo de sentido. Y el que más me ha costado fue uno, pero no fue uno que hice en colaboración con Mar de Noruega, que es una de las marcas con las que colaboraba. Y bueno, este año también estamos viendo ahí cómo colaborar, que fue un vídeo que hice cocinando, preparando un poke, que es un vídeo que salió con un delantal y tal. Pero no me costó más por la parte de preparación, sino como la parte técnica de hay que grabar todo esto así y tal, que ha sido un vídeo que no suelo hacer.
que es yo cocinando porque soy un cero a la izquierda. Y era grabar eso, prepararlo, luego editarlo, también como sale una marca, es como una especie de patrocinio, tienes ese compromiso de ¡buah! Que no salga nada mal y tal, porque yo un vídeo mío que sale mal, pues yo, bueno, pues si me equivoco en algo... no técnico, eso sí que soy muy maniático. Cuando edito los vídeos, ya sean cosas que he hecho en directo o que grabo y demás, que ahora casi todo lo hago en directo, con lo cual el margen para el error es muy poco, porque si hago una cagada, digo algo que está mal, se quede para siempre, aunque yo luego lo edite. ¿Qué decía? Me perdí un poco, la verdad. No sé qué estaba diciendo. El vídeo que más me ha costado. Es que como soy tan pesado, me enrollo un montón. Creo que fue ese. El resto de vídeos ya te digo que como estoy ahora en una vorágine de los vídeos que subo a YouTube, me cuesta un poco hacer porque yo hago un directo todas las semanas y el contenido que subo a YouTube viene de ahí, de estar en directo lo que sale. Entonces, los temas que son más de profundizar, de divulgar, más que requieren más preparación, ahora lo estoy dedicando al podcast, que sí que son esos artículos, esos contenidos más pausados, más de divulgación, entre comillas, de verdad. Y en los directos hago el tema de las catas, de entretenimiento y tal. Te diría que los que más me han costado, aparte de ese que te he dicho, son los que hacía al principio, que yo considero que son los mejores vídeos que tengo, que son de hace 2 o 3 años, que eran hazte un guión, rollo youtuber 100% profesional. Te haces un guión, te lo grabas, tal, y eso podía tardarme en hacerlos, pues eso subía muy pocos, a lo mejor uno cada mes y cosas así, que tengo 4 o 5 de acrilamida, de contaminación cruzada y cosas así, que en el canal son de los que más visitas tiene. Esos son los que más, pero porque antes tenía menos experiencia editando, grabando y estaban con un guión y mejor preparados. Entonces eso es un contenido del que creo que está más guay y también me costaba más hacer. Y de los que más me gusta, no sé decirte, cualquiera que hago ahora mismo en directo me lo paso muy bien, así que imagino que de los últimos cualquiera. Vale, ahora te vamos a bombardear un poco a preguntas. Para ti, ¿qué es el terrorismo alimentario? ¿Qué es lo peor que te has encontrado? ¿Y cómo se combate? Hemos visto en Twitter cosas muy desastrosas. Me hizo mucha gracia eso de terrorismo alimentario porque a lo mejor ese día en Twitter fue la única vez que dije esa terminología, ¿no? Ya fue como, ¡buah, Mario, el terrorismo alimentario! Pues terrorismo alimentario, que es un término que creo que está bien acuñado, son todas esas salvajadas, esas burradas, esos disparates que vemos en Internet de gente cocinando, no respetando para nada la microbiología, ni la seguridad alimentaria, ni los patógenos, ¿no? Gente fan de Campylobacter, de Salmonella, de coli, toda esa gentuza, porque, perdón, no sé si puedo decir palabrotas en este podcast, gentuza no sé si cuenta. Bueno, gentucilla, es un poco el terrorismo alimentario. Gente que está en Internet y no sabe muy bien lo que está haciendo con la comida. Entonces, yo creo que ahí los divulgadores, estaréis de acuerdo conmigo, tenemos mucho que hacer para transmitir esos conocimientos. Cualquier caso que tenga que ver el huevo crudo por medio, a mí es que me pone muy malo, porque se junta lo que hemos estudiado, igual que vosotros, yo lo que he estudiado, más luego yo mis tocs que tengo con la limpieza, tal, que yo también soy muy maniático, pues eso es una bomba de relojería. Y yo cuando veo a alguien que manipula un huevo crudo y sé que luego no se lava las manos, pues es que me dan ganas de tirarme por la ventana, ¿no? Entonces, el terrorismo alimentario vendría a ser eso, aunque está ahí un poco verde el término. Tendremos que empezar a definirlo a partir de ahora, a ver si cada vez lo usa más gente y lo vamos a conocer, ¿no? Sí, deberíamos fomentarlo porque la verdad es que creo que eso, cuando sales de cita, sí que tienes ciertas manías, pues con la bayeta, pues con el huevo, pues con la tabla de cortar. Son ciertas cosas que yo creo que te da la carrera y me parece una buena base. Sí, totalmente. Ya si las tienes, si por lo que sea en tu familia ya son un poquito más magnéticos con la limpieza y tal, ya es que con lo que aprendes en la carrera te acaba ya de volver loco del todo. Pero un loco con mucho sentido. Yo a veces me lo planteo, digo, no sé si saber tanto de bacterias viene bien o no, porque luego, claro, también conozco muchos tecnólogos que luego son unos marranos, o sea, dicho sea así mal y pronto. O sea, que tampoco lo que han estudiado tampoco es que le haya marcado mucho. Se lo dejan en la empresa y cuando salen de la empresa luego en su casa son como sean. Así que a ver si entre todos el terrorismo alimentario pues lo mitigamos, ¿no? Lo máximo posible. ¿Y qué es lo peor que has visto? Porque el otro día vimos un filete que envolvía un huevo y no sé qué era la cosa esa. La carne con la lava. Sí, lo de la carne con la lava, eso no deja de ser más curiosidad, quizá está guay, o sea, pero obviamente eso no es comestible, eso te entra cáncer solo con mirarlo, ¿no? Era un poco había un poco de filete en ese cáncer, ¿no? Pero quizá yo creo que de lo último, las cosas que más me han perturbado ha sido esto eso que decís, ¿no? De que cogen un filete de carne, que por supuesto lo dejan en la encimera sin ningún tipo de respeto por nada en la vida. Luego le ponen un huevo, lo meten ahí a freír y sale crudo. O sea, la gente que come pollo crudo no sabe de verdad el riesgo al que se está exponiendo, porque es una barbaridad, ¿no? Yo creo que esa es de las cosas que más me han perturbado últimamente. Y por suerte tengo muy mala memoria, si no a lo mejor tendría otro por ahí. Pero todo lo que tenga que ver con pollo crudo, huevo, últimamente que está la cosa bastante fuerte, ¿eh? O sea que hay que llevar cuidado con eso. ¿Y cómo lo combatimos? Que eso
no creo que no. ¿Cómo lo combatimos? Pues, a ver, divulgando, lo único que podemos hacer a lo mejor es, a esa gente no le va a llegar, sobre todo porque muchos son o sea, con la globalización de Internet, a saber dónde son esos vídeos, ¿no? También es verdad que vivimos en una burbuja, porque yo cuando comparto esas cosas sé que no el 100%, porque es imposible, pero el 99% de las personas que ya me siguen ya saben un poco y están familiarizadas con el entorno de la seguridad alimentaria y no les va a sorprender lo que voy a poner. Aunque siempre hay alguien que se sorprende, sobre todo en Instagram, que quizá es un público más general, viene bien divulgar sobre eso para que la gente en casa no cometa esos errores. No sabría decirte cómo combatirlo. Yo supongo que lo ideal, en un mundo ideal, sería que todo el mundo supiera de seguridad alimentaria, aunque sea unos mínimos desde el colegio. Pero bueno, teniendo en cuenta que también está el tema de la nutrición, que ahí, claro, podemos valorar qué es más importante. Las dos cosas son muy importantes, ¿no? Y en los colegios que se va a enseñar un poquito, yo que sé, higiene de lavarse las manos y todo eso. Es verdad que ahora en la época que estamos viviendo quizá eso sí que se cobra más importancia, ¿no? Pero alejado de la cocina. En la cocina hay poquitas, creo que hay poquita o ninguna formación. De hecho, ya sabéis que la mayoría de intoxicaciones alimentarias suceden en el hogar. Entonces, podría ser una base de educación y divulgación, pues hasta donde lleguemos, porque al final tenemos que pensar y ser conscientes de que con la divulgación no vamos a salvar el mundo, ni mucho menos, por desgracia, y que la gente a la que vamos a llegar es muy limitada siempre y es complicado, ¿no? Así que no sabría qué deciros más concretamente, la verdad. Bueno, todos los que pasáis por aquí nos decís lo mismo, que en los coles habría que hacer algo, así que quizás tengáis razón. Y bueno, ya aparte, o sea, ¿qué tema te interesa más de la tecnología de los alimentos concretamente? Porque hablas de todo, pero ¿qué es lo que más te Sí, gusta? no hago prisioneros en ese sentido. Pues lo que más me gusta, a mí dentro de la tecnología alimentaria, claro, ahí la seguridad alimentaria, que es de todas estas cosas que hablamos, intento hablar de eso más porque es lo que más me gusta. Dentro de la tecnología alimentaria, una cosa que me molaría hacer mucho en el futuro, que creo que haré seguro, es, por ejemplo, visitas a fábricas. O sea, dentro de la tecnología alimentaria, que es muy amplia, como tal, lo que más me interesa es el proceso de elaboración de un alimento, ¿no? Creo que puede estar muy guay hacer vídeos o contenidos del tipo que sea en ese sentido, enseñando, bueno, pues cómo se producen ciertos alimentos en fábricas de diferentes tipos y haciendo un poco de divulgación en ese sentido. Creo que lo que más me interesa ahora mismo, a día de hoy, quizá cuando estudiaba la carrera, pues bueno, todo está el tema de la PPCC, de puntos de control críticos. Ya sabéis que como estoy muy alejado del trabajo de un tecnólogo en industria, cosas así más concretas ahora mismo no se me ocurren. Siempre lo contemplo todo de una forma más global. Lo que más me interesa sería trasladar todos esos conocimientos que yo recuerdo y sobre los que puedo informar a la gente para que cualquier persona de mi entorno cercano que no haya pasado por la universidad, por nuestra carrera, lo pueda entender, ¿no? Yo sé que los contenidos que hago ahora mismo, y seguramente cada vez más con el paso del tiempo, tenderán a simplificarse en ese sentido, aunque siempre intento tener una base rigurosa, pero no me parece mal. Es decir, mi posición, como te decía, es la que es y yo soy consciente de cuáles son mis limitaciones. Entonces, mi objetivo creo que va a seguir siempre siendo divulgar a gente que a priori no tiene ni pajolera idea de lo que le estoy contando. Entonces, en ese sentido, simplificar un mensaje, siempre y cuando, no como pasa en otras ocasiones, caigamos en errores y en contar cosas que no son, creo que eso puede estar guay. Entonces, más en concreto tecnología alimentaria, que es lo que me apasiona, no sabría decirte, lo veo ahora de una forma mucho más global, y sobre casi cualquier tema que me piden un artículo o que yo propongo y tal, es una oportunidad para seguir aprendiendo y para refrescar cosas y para formarme. O sea que en ese sentido no tengo ahí nada mucho más concreto. Bueno, está bien, porque al final es una rama que hay que seguir aprendiendo. O sea, creo que en todas, pero que nosotros al final salen cosas y leyes nuevas cada día, entonces queremos... A lo mejor te referías a ¿qué te gusta más, la legislación, yo qué sé, o por ejemplo, ¿a qué partes te podrías referir en esa pregunta? A la que tú quieras. A mí, por ejemplo, la legislación me mola también bastante. De hecho, en la carrera era de donde mejores notas sacaba, ahora que lo recuerdo. Legislación me mola mucho, y también porque a día de hoy es de las cosas que más aplico, porque eso de buscar en el BOE y tal, seguramente, no sé qué asignaturas habéis tenido vosotras de legislación, normalización. Sé que según la zona de España cambia un montón. Esa, Pero normalización alimentaria o algo así tenéis. sanitaria. Es que según la facultad y la zona cambia mucho, pero yo recuerdo que cuando me la enseñaron, yo tuve era en tercero, una asignatura obligatoria, solo de eso, aunque luego, pues obviamente en todas las asignaturas patando cositas, ¿no? Ahí lo que aprendí fue a cómo buscar la legislación, porque sabéis que cada año, cada poco tiempo, la página web misma, el sistema que te enseñan va a cambiar. O sea, es que eso se va a renovar, y si te enseñan
yo lo que me enseñaban a buscar cuando yo estudié no se parece nada a lo que hay ahora. Tienes que tener, ¿verdad?, ciertas habilidades informáticas, que eso aparte de la carrera, pero lo que es la parte de legislación siempre está ahí y siempre sirve, entonces creo que es de las que más me molan. Y lo que es que es complicado divulgar sobre ella, porque al final es un rollazo, la legislación es un rollazo. Sí que puede servir como un soporte técnico importante, pero bueno, la legislación a mí me tira especialmente, pues es que es un poco rollo. Para gusto los colores, ¿no? Ay, me gusta que haya conflicto. Y como has dicho antes, casi todos los directos que haces son de catas. A mí, sinceramente, las catas me parecen algo tan instructivo como entretenido. Y desde luego, pues has probado casi de todo. Pero ¿hay algo a lo que te niegues probar o que digas, no, esto no, por favor? Carne humana. Bueno, no lo sé, quizá en un futuro. Bueno, No. Sí. Una vez yo te dije que era como un batido de nocilla o algo así y dijiste que no querías porque te iba a dar diabetes. Bueno, pero eso ya lo digo siempre y cada semana pruebo, 6 kilos de azúcar condensados, ¿no? No, o sea, no hay nada que no probaría. De hecho, me proponen mucho que pruebe el rollo este del... Joder, ahora voy a quedar súper mal. Es un pescado en lata, no sé si es sueco o finlandés, el surströmming, puede ser, ¿sabéis lo que es? ¿Os suena? Es un pescado fermentado que da mucha angustia y que huele fatal, que hay mucha gente en YouTube que lo prueba, que es una lata que se le posan moscas alrededor y tal. Hasta hace poco esa era mi barrera, pero cada vez la voy superando más y creo que eso algún día lo voy a probar. Yo la verdad que cada vez voy perdiendo los pocos escrúpulos que me quedan ante una cámara. O sea, lo noto mucho. El tema de los directos, ya os digo que aunque a mí en un directo, por ejemplo, semanalmente, que os hago en Twitch, pues ahora mismo me ven de media, pues según el directo, 10, 13, 15 personas, son poquitas, pero son las de siempre. Luego verá que cuando eso lo subo a YouTube, pues lo ven muchísimo más y en redes sociales se multiplica. Pero como es una comunidad pequeñita y sé que estoy en directo delante de ellos y tal, cada vez pierdo menos cada vez me da un poco más igual, la verdad. O sea, ya llevo mucho tiempo grabando y con la cámara delante y pierdo un poco el Entonces, probar cualquier locura, casi todas las cosas que he probado han sido porque me han dado chivatazos los seguidores o cosas que veo yo, cosas que me interesan. No hay así ningún límite, la verdad. O sea, cualquier cosa que tenga sentido dentro de tal, creo que la puedo probar. Y si lo habéis visto, pues al final yo tiro mucho del cachondeo. Hay algunos vídeos que siempre digo, mira, aquí hay cero divulgación, aquí simplemente ver a un señor mayor comiendo cosas y ya está. Pero intento en la medida de lo posible leer el etiquetado, enseñar esas cositas, decir que la denominación de venta, los ingredientes, que primero hay que mirar una cosa, luego la otra. Intento ahí, aunque alguna semana no lo haga quizá tan bien, pero intento meter esa parte que al final no deja de ser muy repetitiva, pero que según el tipo de producto, sobre todo si está más de moda o si la gente lo busca mucho y tal, si es algo de Mercadona, Lidl, la gente cuando son cosas así de supermercados más concretas también lo suelen ver mucho. Entonces hay que ser también consciente de lo que ve la gente, porque a veces yo he estado mucho tiempo empeñado en voy a hacer un contenido que sea súper riguroso, que sea súper tal, y claro, si ese contenido, por muy bien que esté, que será mucho mejor objetivamente que una cata de cachondeo, lo van a ver 10 personas o lo van a ver el número que sea porque no llega tanto, no es tan llamativo, pues a lo mejor usar otra cosa que puede perder un poquito la calidad, pero a la larga interesar más, pues bueno, ese es un poco el tema. Otra vez me he enrollado con algo que no tiene que ver con la pregunta, pero no lo sé. Vale. Yo creo que lo probaría todo, o sea, no tengo límites. Si hay alguna propuesta de alguien que esté escuchando esto, por favor que nos lo diga y lo probamos las cuatro, ¿no? ¿Juntos o qué? Bueno, igual no. Igual me lo como yo solo, ¿no? Bueno, ya veremos. No, bueno, nos podemos lanzar a la piscina. Hay que estar abierto a todo, no nos puede dar asco nada, visto lo visto. Ahí. Exacto. Yo os grabo. Bueno, lo del pescado fermentado yo me lo pienso. El resto de cosas, la nocilla y todo eso sí lo pruebo. Hombre, claro, hay que jugar en modo fácil, ¿no? Aquí hay que jugar con todo, da igual, lo que nos den. Que no puede ser esto. Bueno, y también hemos visto que otros divulgadores, como Gema del Caño, ofrecen catas guiadas. ¿Ves esto como un posible futuro? ¿Verdad? Gema las hace, creo, con la Nikea, con la agencia de comunicación. Pues sí, a ver, yo ya os digo que en catas, bueno, y yo lo llamo catas por llamarlo de alguna forma, porque obviamente he estudiado cómo es una cata organoléptica bien hecha, cómo se hace una cata ciega, yo todo eso lo sé. Lo llamo cata por no decir yo probando cosas. Las catas de alimentos sabéis que van mucho más allá y que tienen muchos parámetros y muchas cosas que son... pues eso, que son importantes tener en cuenta. En principio no, porque ya os digo que como no estoy tan metido en industria, Gema en este caso sí que trabaja en la industria y obviamente tiene
background y una formación de la leche y ya muchos años ahí, y sabe mucho de lo que habla. En principio no me resulta tan llamativo, pero bueno, a saber, algún día. He intentado hacer algún vídeo, alguna cosita de divulgación muy básica, explicando conceptos de catas más profesionales y tal, pero ya sea porque yo no lo hago bien, que seguramente sea eso, o porque no encaja tanto con el público, no se ha ido en contra de la forma, no ha gustado tanto. Por eso al final tiendo, entre comillas, a rebajar el nivel y que se quede en un de probar cosas para que lo vea el número máximo de gente posible. Yo me pongo en el pellejo de gente que son muy difíciles a veces, sobre todo cuando estamos o en la carrera o recién haber estudiado la carrera, que estamos en una burbuja que nos pensamos que todo el mundo, o sentimos la necesidad de que todo el mundo tiene que saber lo mismo que nosotros. Y eso a veces es un error. Es como bajar un poco al fango, aunque suene mal decirlo, y ponerte en el pellejo de, oye, si hago este vídeo, ¿cómo puedo hacerlo para que mi amigo de toda la vida que, yo que sé, se dedica a otra cosa, le resulte interesante y aunque no le llegue toda la divulgación que yo le puedo aportar, que le llegue al menos un 10% que de otra forma no le llegaría? Entonces, bueno, eso es un poco el rollo que yo intento hacer. Sí, nosotras eso lo estamos descubriendo en Twitter con los tweets que subimos. Vemos las interacciones que tiene la gente y dices, anda, mira, pues lo ha visto más gente, tal, y estamos ahí un poco introduciéndonos en el mundillo en ese aspecto y nos pasa lo que estás diciendo. Sí, ya veréis que eso con la experiencia es que, y muchas veces, y cosas que yo ahora mismo hago seguramente acabe cambiando, por bien o porque me apetece o porque veo que de una forma llega más gente a otra. Yo cada poco tiempo seguramente las cosas que hago son diferentes a las que hacía por eso. También voy un poco tampoco está muy premeditado en plan de que voy súper ahí a ver si esto tiene un me gusta más que el otro, lo hago. No, voy un poco sobre que hay gente, oye, está bien hacerlo, hay gente que planifica sus proyectos, que puede, que tiene tiempo y le gusta hacerlo como mucho más cuadriculado. Yo soy mucho más de improvisar y más espontáneo. Y es verdad eso, cuanto más complicas el mensaje, aunque quizá de cara a tus compañeros de profesión puedes quedar peor o puedes decir, bueno, sí que esto ya lo sé. Yo ya sé, por ejemplo, que mis amigos de toda la vida o mis compañeros tecnólogos, las cosas que yo cuento, pues seguramente a día de hoy les interesen cero o nada, porque ya las saben de sobra. Pero como el público al final al que divulgas es diferente, pues ese es un poco el rollo. A veces yo creo que es mejor bajar un poquito el nivel sin llegar, ya os digo, no estoy diciendo decir cosas incorrectas, sino bajar un poquito el escalón de, oye, voy a usar un lenguaje más sencillo que quizás así llego a más gente, que es un poco la divulgación que es lo que debe aspirar. Y quizás porque hay algunas cosas de las que hablas que, bueno, una vez te escuché hablar de lo de MasterChef y todas estas cosas que a lo mejor no son técnicamente correctas, que quizás si lo explicas de una forma más técnica, la gente a la que llegas ya lo sabe y entonces tampoco ese es el objetivo. El objetivo es decir, mira, esto no es correcto pues por estas cosas y tienes que bajárselas. Y quizás, por ejemplo, a mí me cuesta un montón, yo tiendo a explicar las cosas como muy técnicas por eso, porque doy por hecho que la base pues ya la saben. Eso, ya os digo, nos pasa a todos con la carrera recién terminada, porque esto va a sonar incluso desalentador, pero creedme que el punto máximo de conocimiento de un tecnólogo o una tecnóloga va a ser cuando estéis en cuarto, terminéis la carrera o el TFG o lo que sea. Pues ahí vais cuesta abajo, ¿eh? O sea, porque ya sea que estéis trabajando en algún sitio o vais a especializar solo en eso, seréis la hostia en ese sentido, pero se os va a olvidar todo lo que sabéis de industria láctea, de otro, tal. A partir de ahí cuesta abajo. Entonces, en ese sentido, lo que os decía es importante saber dónde buscar esa fuente, si tienes que divulgar o lo que sea, o en ese sentido, ¿no? Y ahí es cuando al principio, pues a veces pecas, ¿no? De que, oye, que no está mal. Al final, si tú lo que quieres es buscarte un hueco de una forma más técnica, también en redes como LinkedIn, por ejemplo, tienes un hueco ahí brutal para hacer ese tipo de comunicación, ¿no? Pero es verdad que con el paso del tiempo, quizá pues tú misma te vayas diciendo, oye, pues a lo mejor si lo hago de esta forma llego a otra gente y tal. Y todo depende, yo creo que del público al que tú quieras divulgar. Si tú quieres divulgar para tus compañeros de profesión o para simplemente tener como un hueco o estar bien reconocida, no sé si ese puede ser el objetivo de alguien en el sector, pues hoy está guay ir con todo y ser súper técnico y tal. Ahora, si el objetivo es llegar al público general o como mi objetivo, por ejemplo, es que la gente se lo pase bien, que eche un rato, que me voy a hacer un rato el tonto porque también me lo paso bien haciendo y luego, pues sin que se den cuenta, le meto ya algún mensajillo, entonces ahí sí que tienes que bajar, creo yo, Entonces, yo creo que depende mucho del objetivo que cada uno tenga, ¿no? A la hora de comunicar. Y bueno, cambiando así totalmente de tema, sabemos que eres asesor técnico de seguridad alimentaria y ¿crees que toda la información que tiene la industria sobre este aspecto debería llegar a los hogares a través de los ayuntamientos, pues con charlas o yo qué sé, por ejemplo, que decíamos antes de poner algún tema en alguna asignatura? Porque ¿crees que esto evitaría los errores más frecuentes que se hacen en las casas, al final el público en general?
Sí, sin duda, todo lo que sea formación desde la administración pública, ya sea ayuntamientos, concejalías, incluso en colegios públicos y demás, y también privados, pues sin duda va a traer beneficios, ¿no? Eso es un punto también conflictivo, porque claro, en este caso, si hablamos de seguridad alimentaria, quizás está muy claro, ¿no? Que son los padres o las personas más adultas, aunque desde bien pequeños se les puede instruir en eso, pero son los que tienen la responsabilidad. Luego en nutrición es otra historia, ¿no? Yo en ese sentido, lo que es la parte de asesor técnico, sí que es verdad que doy alguna charla, alguna ponencia. Ahora mismo, por ejemplo, tampoco es la parte que más estoy trabajando. Si lo entendemos como un asesor técnico, de hoy te contacto una empresa para hacer un trabajo de asesoramiento, tal. Sobre todo lo llevo más a la comunicación, más que a las ponencias y charlas. Se dan muy poquitas y son como muy esporádicas. Tampoco me mola mucho. Paradójicamente, las 2 o 3 que he hecho me pongo súper nervioso en público y delante de una cámara me da igual porque claro, no sé quién me está viendo. Pero no sé si en realidad todo lo que sea trasladar es eso, es trasladar al público de a pie, a cualquier persona, ya sea de un pueblo, de una ciudad, cuestiones sobre las que a priori no tiene ni pajolera idea y que en su día a día le pueden beneficiar. Yo creo que es necesario y debería impulsarse, ¿no? Ojalá pues desde sitios públicos hubieran, no sé, cualquier tipo de plan de acción, de cursos, de formación para cualquier persona sobre seguridad alimentaria. Estaría genial, sin duda. ¿Y cómo crees que se podría hacer? Porque, por ejemplo, ahora no con seguridad alimentaria, pero hay pancartas en Callao sobre el tema de la ganadería y todo eso. Pero, claro, también, o sea, a lo mejor la seguridad alimentaria es mucho más clásico, o sea, básico esto sí lo puedes hacer, esto quizás no, pero hay otros temas en alimentación que son un poco más depende, tienes muchos... en este caso sí, en este caso no. ¿Cómo crees que se podría dar a conocer eso? Claro, ahí eso que has dicho es muy interesante porque es verdad que los tecnólogos y las tecnólogas, si hablamos de seguridad alimentaria, lo tenemos mucho más fácil para comunicar porque, como tú bien dices, es un mensaje concreto. O sea, al igual que se puede debatir si el consumo de carne es perjudicial, bueno, dentro de que las evidencias son las que son, pero ya sabéis, cualquier cosa en nutrición es matizable y según el contexto y la persona a la que te refieras, y sobre todo porque es una ciencia sobre la que se sabe tan poco y que cada día va evolucionando, pues es complicado divulgar porque según quién te va a decir, oye, no, que hay un estudio que dice otra cosa y tal. Ahora, en seguridad alimentaria, los microbios son los microbios, las intoxicaciones son las que son y no han habido grandes cambios en los últimos años en cuanto a un cambio de paradigma de que no, ahora la salmonela es buena porque te ayuda a tal. No, a ver, son cosas que son las que son y en ese sentido comunicar de una forma más tajante es más sencillo. Otra cosa es que a la gente le interese más, que no es el caso. La gente obviamente lo que le interesa es la nutrición. La gente está interesada, sobre todo el grueso de la población, en personas que quieren perder peso, adelgazar, también tema masa muscular, gimnasios, hay como muchas vertientes y en ese sentido la nutrición es lo que más llama. ¿Cómo se podría hacer? Pues no lo sé, o sea, sinceramente es complicado, o sea, es muy complicado. El tema este de pancartas, de poner mensajes, también siempre es muy delicado porque según de lo que vayas a hablar. En seguridad alimentaria es que lo veo muy complicado porque a la gente a priori el problema que hay es que no entiende, al igual que la nutrición sí creo que se entiende más, porque va más vinculada a la dieta, a lo que comemos, la importancia que tiene en el día a día, aunque no del todo, mucha gente no lo valora. Creo que la seguridad alimentaria todavía menos, porque no se entiende ni la gente se para a reflexionar que si va al aseo y no se lava las manos puede pasarle cualquier cosa. O sea, en ese sentido lo veo muy complicado. Como todo, la base debería ser la educación. O sea, que la gente sería en un mundo ideal, que yo veo muy difícil que pase porque tienen que juntarse muchos factores, que hubiera educación en los colegios, aunque sea mínima. De lavarse las manos y eso sí que hay, supongo. Yo qué sé, yo no soy padre y tampoco hace mucho que no veo en colegio, pero imagino que a los niños les dirán, oye, después de ir al recreo a jugar, lávate las manos para comerte el bocadillo. Rezo y espero que sea así, porque si no estamos perdidos, ¿no? Pero con lo de COVID está en todas partes. Lo de claro. Sí, por eso te decía antes que el tema de lavarse las manos y tal, entiendo que ahora con la pandemia está mucho más en auge, pero sigue sin estar al final vinculado a alimentos. Entonces, cuando entramos en nuestra cocina, quizás esa noción se pierde. Bueno, es complicado. Al final, educación y también que las administraciones públicas apuesten por ese tipo de mensajes, ¿no? Frente a otros que quizás no son tan interesantes. Y bueno, ¿crees que la vida de los tecnólogos de los alimentos sería mucho más fácil si existiera un colegio profesional? Pues sí, a ver, no sé si la vida, porque es verdad que esto es un punto muy interesante. No, o sea, no lo decía por... Bueno, pero ¿puedes explicar lo que es un colegio profesional? Y porque estaría genial que lo tuviésemos, porque quizás hay gente, o sea, hay gente que nos escucha que probablemente no tenga ni idea de lo que es un colegio profesional.
Sí, a ver, tampoco penséis que yo aquí soy experto en colegios profesionales, porque ya os digo que no estoy ni en el día a día y encima soy tecnólogo, como vosotros, que no tenemos colegio profesional. Pero bueno, a como entiendo yo a grosso modo, si hay algún Nos erudito vale. aquí de los colegios que nos lo explique, ¿no? Un colegio profesional, como tiene otras profesiones, sería una entidad pues que agrupa a esos profesionales y que vela un poco por sus intereses, por sus posibilidades. Sobre todo se vincula el hecho del colegio profesional, ¿no? Al tema este de las plazas públicas, de que haya hueco en la sanidad, sobre todo en inspección de sanidad, donde ahora mismo creo recordar hay muy poquitas plazas y que hay situación de veterinarios y cositas así. Sí que es verdad, ya os digo que yo es un tema que sois muy ignorante y no tengo apenas idea, porque de vez en cuando se le pone alguna información en LinkedIn, oye, que hay plazas en no sé qué servicio público donde los tecnólogos podemos opositar, pero claro, eso no quiere decir que sean plazas hechas a medida para nosotros. Es igual que nosotros, los tecnólogos, podemos prepararnos para, no lo sé, pero creo que para el KIR y todas estas cosas podemos presentarnos porque somos titulaciones parecidas, pero claro, estamos optando a plazas que son a priori diseñadas para otros. Entonces, lo que deberíamos tener son puestos, igual que tienen casi todas las profesiones sanitarias, debemos tener un hueco ahí en la administración pública para nosotros, sobre todo teniendo en cuenta que somos la formación más especializada en temas de seguridad alimentaria y control de alimentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que creo que es verdad que para el tecnólogo en general, como para luchar por la vocación y demás, está muy bien, pero respecto a lo que comentaba antes Andrea del tema de si es imprescindible para la vida y tal, a ver, para la vida del tecnólogo laboral, lógicamente, no lo sé hasta qué punto, porque también estamos muy metidos en industria privada. Al final, el tecnólogo va tan vinculado a industria privada que no sé hasta qué punto eso iría. A ver, obviamente tener un colegio profesional, que no se malinterprete, sería la leche y lo necesitamos y ojalá lo tengamos, pero no sé hasta qué punto va a ser tan diferenciador como en otras profesiones, porque nosotros realmente, igualmente, el resto de salidas profesionales van a estar en la industria privada. Y es verdad que está muy mal en otras zonas de España. Yo es que tengo un sesgo muy grande porque aquí en Murcia es que hay muchas salidas. De hecho, yo lo comento siempre. La mayoría de colegas de promoción, casi en la misma empresa que terminaron, siguen trabajando. Si no, han cambiado muy poquito. Otra cosa está hablar del tema de los sueldos y eso, que eso obviamente es otra historia. Pero salidas yo creo que hay casi todas en industria privada. Entonces, el tema del colegio profesional yo siempre lo he percibido, y sobre todo por el sentimiento que tengo de que, ya os digo, que aunque no me dedique a industria alimentaria como tal, sí que tengo un sentimiento fuerte de pertenencia a ser tecnólogo de alimentos, y por eso intento en mi divulgación siempre pues darlo a conocer todo lo que puedo. Ese sería un poco el rollo del colegio profesional. Creo que he sido para eso, ¿no? Para velar un poco por nuestros intereses y ver eso. Luego habría que debatir por qué nosotros no tenemos. Pues la verdad que no tengo ni idea tampoco. O sea, es una cosa que desconozco, porque hace poquito creo que también escuché al compañero José Genji comentar en un vídeo que subí hace poquito que los dietistas nutricionistas, que también luchan mucho por la sanidad pública y que también tienen mucho por hacer, pero ellos ya tienen colegio de hace tiempo, aun siendo una profesión, creo que existe después que nosotros, lo cual no deja de ser preocupante, porque si nosotros tenemos más antigüedad, ¿por qué no tenemos colegio? Y yo creo que el tema este de dedicarse a industria privada puede tener mucho que ver en que las asociaciones de aquí de España se hayan relajado y que no sea tanto una prioridad. Entonces, bueno, esa es un poco la visión que tengo, que ya digo que es muy alejada de... Porque yo estoy en mi burbuja, yo me dedico a otras cosas y aunque intento tener siempre un ojo ahí puesto encima porque me interesa, tampoco lo sé, lo sigo al día, ¿no? Entonces es un poco así. Y bueno, yo No, creo sí, que... en realidad tienes razón. Sí, sí, Al bueno, final creo... tiramos más por la industria privada que por la pública, claro, porque si no hay, pues no se puede tirar. Ya, pero También, ¿por qué no lógicamente. hay? ¿Por qué no hay? Yo creo que también es porque las plazas que deberían estar destinadas a los tecnólogos, porque es los que deberían dedicarse a eso, están siendo, o más bien han sido eh, ocupadas, por ejemplo, químicos, biólogos, que a lo mejor tienen una especialización de y también les vale. Y como antes no existían los tecnólogos, pues no ha cambiado la legislación de esas plazas públicas y nadie ha hecho nada por cambiarlo, ¿no? Yo creo que va un poco más por ahí. Pero está claro que sí, nosotros tenemos muchísimo más oportunidad laboral en el sector privado. Pero bueno, mira Mercamadrid, la recepción de alimentos y seguridad alimentaria la hace todo veterinarios. No hay ningún tecnólogo allí puestos. Sí, Pero bueno, el tema de yo también, todas las visitas que he hecho a fábricas, a empresas y casi todos los que están en control de calidad, tradicionalmente han sido veterinarios. Es verdad que es una cosa que también, por lo que tengo entendido, cada vez va cambiando más, pero ya entramos otra vez en industria privada, que sería otra cosa, ¿no? Cada vez sí que la figura del tecnólogo creo que a nivel de gerentes, de personas que se dedican a las empresas de alimentación y tal, está muy reconocido y saben muy bien todo el potencial que tenemos.
pero es verdad que para el grueso de la población no se conoce tanto. Entonces, si luego no se traslada ese conocimiento a las administraciones y tal, pues por eso imagino que no saldrán plazas. No lo sé. Yo creo que sin colegio, sin alguien que represente y luche por nosotros, pues no va a haber nunca plazas ni nada, ¿no? Y creo que en ese sentido se han estado haciendo esfuerzos desde Madrid. Creo que es Alcita, la asociación de Madrid, que siempre está, hace poquito salió algo de que estaban con el colegio y tal, pero yo lo que veo es falta de unidad en general en toda España. Creo que esa es mi percepción, ya os digo, desde mi desconexión, porque yo sí que hace años, cuando estaba en la universidad, sí que pertenecía a la asociación de aquí de Murcia, estaba un poco más al día, y en aquel punto ya se hablaba, ¿no?, de unir fuerzas entre asociaciones y demás, y todavía no se llegaba, no sé por qué, a ningún buen puerto. Yo creo que es un poco también por esa diferencia que hay tan grande en los planes de estudio y en la percepción que se tiene de la carrera según la comunidad autónoma. Que ya os digo que aquí en Murcia, por ejemplo, hay mucho curro, y en otras zonas yo sé que es muy difícil conseguir trabajo, entonces no sé, es un poco complicado. A ver qué pasa. ¿Cómo se llama la asociación de Murcia? La de Murcia es Ancita, con N, pero no sé si sigue en activo, la verdad. Tengo dudas, porque yo creo que yo fui de los... cuando yo estuve todavía estaba ahí un poco la cosa moribunda, porque al final todas estas asociaciones, al menos la de Murcia, como iba muy vinculada a... Bueno, éramos estudiantes universitarios, en cuanto sales de la carrera, claro, al final es algo que no es un trabajo, sino que es vocacional y tal, no había nadie... En otras zonas sí que pasa, pero aquí no había nadie que lo continuara. Alcita, por ejemplo, en ese sentido creo que es más una asociación no tan dependiente de la universidad, sino que es más individual y que tiene su propia junta de gobierno tal, y que está bien montada para que nos entendamos. Sí, en aquel punto... Sí, dime. No, perdón, que Alcita está en la Facultad de Veterinaria de la Complu, igual que nosotras, y empezaron allí y ahora ya no hay habitaciones ni nada de Alcita. Lo hacen por cuenta. Tienen su propia sede o lo que sea, ¿no? Pues aquí en Murcia era igual, nosotros tenemos un cuartito que era reservado para nosotros como asociación, pero es verdad que si luego entiendo que ese órgano de gobierno pues se forma por gente, también depende de la implicación de cada uno. Ya digo que yo creo que por la propia naturaleza del tecnólogo actual, en la que tú terminas, te vas a industria privada, es como que dices, a ver, yo tengo mi trabajo que ya es bastante curro, no tengo tiempo en mi vida para seguir dedicándole a una asociación sin ser estudiante, y eso es una realidad y es así. En otros casos imagino que es más compatible, ya sea porque, no sé, por la propia asociación, por las propias personas que la integran, no lo sé. En ese sentido, en Murcia, por ejemplo, yo creo que ahora mismo, no sé si está activa, pero si está activa, no sé cómo en qué estado estará aquello. Bueno, y ahora volviendo otra vez al tema del podcast, has entrevistado a muchísima gente en el tuyo, ¿y qué es lo más interesante que has descubierto o algo que te haya sorprendido? Que Carlos Ríos no es tan malo como... No, broma. Sí, es el demonio. No. Esto viene muy de la mano. Voy a sacar el tema que me preguntaste, Carolina, si te parece bien, de todo el tema este de la comunicación, porque es muy interesante. Me preguntaste, aunque te respondí el otro día, y creo que por eso estamos aquí, al mes y pico, porque soy un desgraciado, pero me preguntaste un poco esa libertad de cómo hablar de gente y tal. ¿Lo quieres refrescar tú? Porque lo he dicho así un poco a voleo y no me acuerdo muy bien cómo era. Pero que ¿por qué yo tenía esa libertad, ¿no?, de hablar de gente o cómo era eso? Sí, porque hay ciertos temas que, nosotras, no es que intentemos no tocar, pero simplemente pues decidimos no hablar de ellos porque quizás son polémicos y tienen muchos peros. Entonces, si alguien se puede sentir ofendido sin haber escuchado los peros y nuestra opinión, no lo decimos. Pero tú tienes toda la libertad, quizás porque te has acostumbrado mejor a ese directo, de decir ciertas cosas, como por ejemplo cuando hubo toda la polémica con Carlos Ríos o cuando hubo toda la polémica con Masterchef, de decir sin problema tu opinión. Y te pregunté que si tenía alguna repercusión eso. Claro, yo creo que lo que te dije fue básicamente que obviamente mi posición o lo que yo hago no debe servir como ejemplo a la gente, porque yo ahora mismo, como trabajo por mi cuenta, como mucho yo puedo ofender a alguien, pero a mí eso no me va a traer ninguna repercusión. Es decir, aunque yo me pase de frenada con mis declaraciones, yo diga, Nestlé, que son unos tal, unos cual, como mucho que me va a acusar que yo con esa marca no trabaje, o incluso a lo mejor sí trabaje y porque ni lo verán ni se les olvidará. Cuando tú eres una persona que está trabajando en una empresa, tienes que llevar mucho más cuidado con lo que dices, porque sobre todo tu imagen va vinculada a esa marca para la que trabajas. Yo, en este caso, yo soy mi marca y como mucho me puedo hacer daño a mí mismo, ¿no? Como un Pokémon envenenado. Entonces, ese es un poco el tema que yo no... También, yo la percepción que tengo es que siempre hablo de lo que me da la gana, pero creo que mientras se haga con respeto y sin, obviamente, faltar respeto a nadie, se puede hacer. De hecho, la prueba, hablando del tema este de Carlos Ríos, yo hablé con
con Jorge Alcantud, que es uno de estos amigos que te comento que trabaja en industria de golosinas, hablamos en un clip de la salida de su crema, de que si la gente la haya firmado, tal, no sé cuántas. Y le dimos caña en el sentido de, oye, pues esto nos parece tal. Era una charla entre colegas como la que podemos tener sin un directo, ¿no? Y ese clip fue el que le pasaron a él y él por eso vino al podcast entrevistado y dijo, oye, tal, me ha gustado lo que has dicho tu opinión, tal, no sé qué. O sea, dentro de que tú puedes hacer una crítica, también depende de cómo se lo tome la otra persona, lógicamente, porque por muy buena intención que tú tengas, como te pases una coma y al otro le siente mal, estás perdido. Pero es una prueba de que yo haciendo en ese sentido lo que me dio la gana y diciendo todo lo que pensaba, él mismo, que era el implicado, dijo, oye, no, me apetece venir a charlar contigo para hablar de tal cual. O sea, para que es una prueba de que realmente creo que hay que perder un poco el miedo en Internet a decir la opinión de cada uno. También es verdad que hay opiniones que no valen mucho, o sea, que son un poco basura. Entonces, eso también es verdad que no. Tampoco hay que fomentar aquí el libre albedrío, que cada uno diga lo que quiera, no. Tú eres libre de decir lo que te dé la gana, pero también es verdad que puede ser que lo que digas sea una basura. O sea, eso también tenlo en cuenta. Entonces, en ese sentido, creo que es importante tener el contexto de cada uno. No es lo mismo una persona, yo ya, tío, llevo tiempo, tal, estoy acostumbrado también a las críticas. Eso es muy importante porque es una cosa que yo reflexiono poco porque ya estoy muy acostumbrado, pero yo si me meto en Twitter y alguien me dice, eres un tal, eres un cual, yo, vale. Incluso a lo mejor le doy a me gusta y me río un rato de él o me río yo y ya está, ¿no? O veo comentarios en YouTube cada día, me ponen gente que pone cada disparate, que si gente de Herbalife, que si gente de... Yo estoy muy acostumbrado a eso porque yo también entiendo el lenguaje de Internet y al final de Internet es que no hay que tomarse las cosas en serio. Sobre todo en Twitter, la gente que está escudada detrás de un nick y de un nombre que no pone su foto ni nada, es que en plan, yo para qué te voy a hacer caso a lo que me dices. Otra cosa es que te pueda llegar a ofender, que seguramente te puede ofender y también está bien que te ofenda, porque al final no dejas de ser humano y eres sensible a lo que una persona te dice. Pero es verdad que yo en ese sentido estoy muy curado de espanto y que por eso creo que no hay ninguna cosa que crea que no deba decir y tal por ofender a alguien. Yo esa fase, si ya de por sí soy desvergonzado, podemos decir, no tengo ese problema. Y eso también un poco por esa parte en la que estoy, ¿no? Y eso venía vinculado, que he cambiado yo el tema con lo otro, no sé si va por ahí la cosa, si me lo refrescáis, el tema del podcast, cómo era lo que me habéis dicho, que me he ido yo también. ¿Qué era lo más interesante que has descubierto vale. o lo que te haya sorprendido? Vale, es verdad que he dicho la broma de tal. Vale, ya me acuerdo. Lo que me ha sorprendido, pues que hay mucha gente que escucha podcast mientras hace la compra, pasa el perro, se va con su marido al Ikea. Pasa mucho. Hay mucha gente que escucha podcast y que no es el típico perfil de gente que te puedes encontrar en redes sociales. Yo, por ejemplo, sé que tengo escuchantes en mi podcast que a lo mejor ni me siguen en ninguna red social. Entonces, esa es una percepción que yo con el tiempo he ido rompiendo, porque yo tiendo a pensar que todo lo que subo ya... Y eso nos pasa a todos. Tú cuando subes algo te piensas que ya todo el mundo lo ha visto. Y no es así. En Twitter, sobre todo, depende del momento puntual, de que esa persona lo haya visto y tal, sobre todo si subes 300 millones de cosas al cabo del día. Entonces, me ha servido el podcast para saber que es un formato que tiene mucho futuro, que creo que cada vez más va más en auge, sobre todo si va unido al vídeo en YouTube y tal y todo eso. La gente lo consume mucho y que solo acaba de empezar. Y que hay mucha gente, creo que es un formato que está acercando también a otras generaciones, quizás de personas más mayores y tal, que no están tan acostumbrados a consumir vídeos y que van pues haciendo su paseo tal. Y es una forma muy cómoda de consumir contenido que requiere menos esfuerzo que estar viendo un vídeo y puedes hacerla mientras realizas otras actividades. Y eso creo que está bastante guay, la verdad. Y bueno, ya más un poco en relación con lo que hablábamos antes de lo de Carlos Ríos y las menciones a la gente, queríamos preguntarte porque los bulos y las cosas feas suelen llegar súper rápido a todo el mundo, pero hay muchas veces que luego tú dices, no, mira, esto es que no es lo que te decía un poco de los peros. No ha sido solo esta frase la que he dicho, esta frase tenía un contexto y esto tenía un pero, entonces no es que yo dije, o sea, no es esa mi idea, pero luego la gente como que la verdad o la frase entera no la quieren escuchar o no se la creen. ¿Y por qué crees que tendemos mucho más a fiarnos de las cosas que, bueno, nos parecen que sí, podían tener sentido? Por ejemplo, si yo digo, Carlos Ríos me parece que ha dicho una tontería. Y luego eso tenía un contexto de, bueno, pues es que justo en este momento puntual dijo tal, no estoy diciendo nada de su persona en general. ¿Por qué crees que luego la gente ya no escucha? Solo lo primero, lo malo.
Se queda con eso, ¿no? Yo creo que eso lo favorece mucho la inmediatez de las redes sociales y todo el tema este de los titulares, de los clickbait, de tal. Si os fijáis, va todo en el mismo sentido. Para nosotros es mucho más cómodo como seres humanos quedarnos con una primera idea preconcebida y no darle vueltas al coco. O sea, realmente el curro que debería hacerse cuando lees una información en internet o una opinión hacia alguien, como tú bien decías, es, oye, ¿qué hay detrás de eso? ¿En base a qué está estructurado eso? ¿Hay un contexto detrás? ¿Hay una trayectoria? ¿Hay ciertas cosas? Pero eso es muy cansado y mucha gente no está dispuesta a hacer ese trabajo. Entonces, en general creo que viene porque el ser humano es muy gandul, o sea, así de base. Y después porque es mucho más cómodo para nuestros oídos quedarnos con esa idea preconcebida, como te digo, que no implique mucho más allá. En ese sentido, todo lo que son las pseudociencias, pseudoterapias y estas cosas alejadas de la ciencia se nutren a base de eso, a base de una desinformación basada en gente que también tiene poca formación académica, en la mayoría de casos, en otra no, y que es más susceptible, yo creo que una persona con menos formación académica, que no tiene por qué, pero es más susceptible a esos mensajes más simples, porque no está predispuesta al rollo de calentarte la cabeza, a cuestionarte lo que viene a ser ciencia, método científico, que es al final dudar todo el rato de todo. Y va muy de la mano con eso. A veces suena muy elitista o muy clasista, porque también hay mucha gente de ciencias que tiende a fliparse mucho. Y a decir, bueno, los de letras, la típica, los de letras que no saben, bueno, mira, hay de todo, ¿no? Pero dentro de eso tendemos mucho los de ciencias a fliparnos mucho. Y yo que por suerte convivo con mucha gente de letras o que estoy más dedicado, salvando la distancia, un poco a trabajar con medios, escribir, que es un poco periodismo, al final no estamos tan alejados y lo que es la comunicación y la divulgación tiene mucho más que ver con habilidades comunicativas desligadas a lo mejor de la ciencia que la ciencia. Al final la ciencia es el contenido, pero el cómo lo comunicas y el cómo lo haces va muy ligado a una capacidad, una experiencia, una formación que te puede dar el periodismo u otras salidas que no son científicas. Entonces, creo que básicamente eso se favorece por la naturaleza del ser humano, que son muy gandules, y porque es más cómodo pues quedarnos con esos mensajes y eso es un poco el tema. ¿Y crees que a los científicos, así más en general, porque quieras o no, tú eres de ciencias, pero efectivamente te dedicas a la divulgación, entonces pues ciertos dotes de hablar pues tienes, pero ¿crees que a los científicos más técnicos que se dedican toda la parte más, pues no a mejor académica, pero sí como las ciencias puras, ¿crees que les cuesta más explicarse o llegar a la población y que por eso muchas veces ni se les escucha? Sí, totalmente. O sea, uno de los grandes problemas de la ciencia o de la investigación científica es que no se comunica bien. Como esto del inglés se enseña mal, pues esto es de verdad un poco, ¿no? Los grandes científicos y la gente... A ver, hay de todo, porque hay también gente que divulga a muy alto nivel que son grandes investigadores, pero en la mayoría no. En la mayoría de casos el científico es esa persona que se queda muy metida en ese rollo de investigar, seguir creando, seguir publicando, también por cómo está montado. Creo que eso seguramente lo conoceréis, todo el sistema de los papers científicos, de cómo asciendes en tu profesión, que si luego te quieres dedicar a investigación o consigues plazas de catedrático, todo ese rollo. En ese sentido, el sistema está muy montado en que el científico solo se dedique a investigar y a sacar papers y a meterse en esa nube. Y claro, divulgar o comunicar la ciencia de una forma sencilla suele estar delegada a otros. Mi perfil o la de la mayoría de divulgadores no es gente que la mayoría esté en investigación, porque es que no es compatible ahora mismo ser un investigador top con la divulgación o con la comunicación. Entonces, esas personas suelen tener menos desarrolladas dotes comunicativas o lingüísticas que van más asociadas a, pues eso, a otros perfiles, ¿no? Sin duda ahí hay una limitación clara y por eso creo que la figura del divulgador o la divulgadora tiene que ser ahí un puente de conexión, ¿no?, entre esos científicos y que muchas veces no lo saben comunicar bien y el público general, al fin y al cabo. Bueno, pues muchas gracias por todo. A lo tonto ya llevamos aquí 1 hora hablando y bueno, que nos ha encantado, ya para despedirnos, que nos ha encantado hablar contigo y muchas gracias por venir y bueno, por conectarte y que dónde podemos encontrarte la gente. Lo pondremos en las notas, pero... Bueno, pues en redes sociales, en todos sitios, con este nombre tan característico de Sefifood. Y nada, y en la web también, sefifood.es, YouTube, Twitch, Twitter, donde queráis, con ese sobrenombre. Vale. Y también quiero decir el podcast, todo. Pues que sí, pongo aquí nos tiramos otra hora más con todas las cosas que tengo. Bueno, el podcast Lo del Comer, que de hecho esta mañana estoy aquí haciendo 600 años de grabación porque me he grabado un par de podcasts, o sea que estoy a tope con el micro. El podcast se llama Lo del Comer y está pues en Spotify, iVoox, Google, Apple Podcast y también en YouTube, así que nada, por ahí encontraréis todito sobre mí, para el que le interese.
Genial. A nosotras podéis encontrarnos en el Twitter en @estaenlasopa. Y bueno, Mario, muchas gracias de verdad por venir y espero que a la gente le haya gustado. Y nosotras, desde luego, yo al menos me he reído un montón. Así que nada, espero que la gente que nos escucha también. Nada, a vosotras. Muchas gracias y espero lo mismo. Un placer y nos vemos en la próxima. Hasta en la sopa.